venido a exaltarte, reconociendo que tú eres Dios. Levantaré mi voz, me postro ante ti, en tu presencia yo me gozaré. Me sobran las razones para adorarte. Quiero entregarte todo en adoración. Tú eres santo y no hay otro como tú. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres grande y tu nombre exaltaré.
llenando mi corazón. Cuando mi alma le canta, derrama su bendición. Vino a dar salvación, a precio de sangre él pagó. Santo y poderoso es Dios, su pueblo proclama hoy. A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en adoración. A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en adoración. Sana, perdona, cura el dolor, restaura al perdido, lo llena de amor, levanta al caído, fuerza le da, su Espíritu Santo llenó este lugar. Sana, perdona, cura el dolor, restaura al perdido, lo llena de amor, levanta al caído, fuerza le da, su Espíritu Santo llenó este lugar. A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en adoración. A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en adoración. A él sea la gloria, a él sea el A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en adoración. A él sea la gloria, a él sea el honor. Mi vida hoy rindo en Importante que es la palabra del Señor Jesús, amén. Bueno, gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me permite poder estar aquí delante de Él exponiendo su preciosa palabra, amén. Bien, en esta noche vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Jesús, pero antes de empezar a exponer la palabra, me gustaría que hiciéramos una oración a favor mío, amén. Vamos a orar dándole pues gracias primero a Dios por esta hermosa oportunidad que me concede y que sea Él hablándonos conforme su voluntad, que sea Él hablándonos conforme Él quiera, amén. Porque a veces nosotros como seres humanos decimos y creemos que es que el hermano va a predicar, ese no sabe predicar, que el hermano a veces va a cantar, el hermano no se sabe los coritos. No, la palabra del Señor nos dice: predique quien predique, la palabra es digna de ser recibida, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo.
Bendito Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor, que me brinda de poder adorarte, Señor, sirviéndote por este medio, Señor, por medio del internet, Señor, a quienes escuchan, a quienes nos ven, Señor Jesucristo, que seas tú poniendo ese sentir de escuchar esta palabra, Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, conforme tu voluntad, y pon mis oídos dispuestos a oír tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficacia, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor de Jesús de Nazaret, vamos a hablar de ti, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bien, hermanos, he titulado esta enseñanza Depender de Dios. Amén. ¿Qué es depender? Es estar bajo la autoridad o mando de alguien. Amén. Vamos a ir relatando un acontecimiento, o más bien un milagro grande que el Señor Jesús hizo pues allí, uno de los milagros, porque el Señor no hizo uno, Él hizo muchos milagros. Amén. Vamos a tomar lectura de la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 13. Amén. He titulado este mensaje en esta noche, Depender de Dios. Amén. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Amén. Vamos a relatar en esta noche, o vamos a meditar sobre estos pasajes. Amén. Sobre estos pasajes, y vamos a encontrar la grandeza de nuestro Dios. Amén. Bueno, antes de que pasara Jesús a esta parte, o el escritor escribiera esta parte, había sucedido un sacrificio grande que titula pues la muerte de Juan el Bautista. Pero antes de eso hubo un sacrificio, como les comento, es de Juan el Bautista. Pero sigue diciendo la palabra del Señor Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Amén. Vamos a meternos un poco en la historia. Vamos a meternos un poco allí en esos acontecimientos. Quizás de pronto los pueblos en los que el Señor iba pasando iban quedando desocupados, porque todo el mundo quería seguirle al Señor, quería servirle a Él, quería verlo, quería tocarlo. Pero cuando deciden todas esas multitudes a seguir al Señor, vemos que en esas multitudes, cuando hay demasiadas aglomeraciones, vemos sobre todo niños y mujeres. Eso es lo que más se ve cuando hay multitudes, hay aglomeraciones. ¿Ven? Entonces Jesús, cuando va pasando por todas esas ciudades, todos los pueblos deciden seguirlo. Todos los pueblos deciden caminar con Él. Pero el Señor Jesús dice, la palabra del Señor: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Me imagino yo a los que salían al encuentro de ver a Jesús: ancianos enfermos, niños discapacitados, quizás de pronto personas endemoniadas, quizás de pronto personas con lepra, pero a ellos no les importó, sino que querían que el Señor Jesucristo les sanara, y encontraron una respuesta grande, una respuesta que dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Pero Jesús se dirigía al desierto y toda la multitud detrás de él. Yo me imagino el rayo de sol, yo me imagino el hambre,
la sed. Los niños llorando de camino, las mujeres desesperadas, cansadas, los hombres agotados, pero aún ellos seguían detrás de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor Jesús: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole. Es más, viendo que todos esos niños lloraban, madres cansadas, padres con sed, los discípulos, me imagino yo, se preguntaron y dijeron, bueno, pero Jesús, ¿qué piensas hacer con nosotros? Jesús, ¿para dónde nos llevas? ¿Qué nos quiere enseñar? Señor, ¿por qué mejor no le dice a la gente, porque ya es de tarde, ya es de noche? ¿Por qué no despide a la multitud, a la gente, para que vayan por sus aldeas o las aldeas y compren de comer? Le dicen los discípulos. Y me imagino yo Jesús diciéndoles a ellos, no es necesario. ¿Para qué? Van a ir a buscar pan a la ciudad. Me imagino yo diciéndole Jesús eso a los discípulos. Pero ellos dicen, Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Yo me imagino los discípulos mirándose unos a otros, bueno, pero ¿qué le vamos a dar nosotros de comer si nomás tenemos dos peces y 5 panes? ¿Qué le vamos a dar nosotros de comer? Y yo me imagino estos hombres preguntándose, diciéndole, Jesús, pero solamente tenemos 2 panes y 5 panes, 2 peces y 5 panes, perdón. Y yo me imagino a Jesús diciéndole, cuenten y verifiquen y miren a ver qué más tienen. Y ellos, me imagino yo, contando los panes y los 2 peces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jesús, pero hay solamente 5 panes y 2 peces. ¿Seguro que tienen eso? ¿Acaso, me imagino yo, Jesús preguntándose o diciéndole, ¿acaso no me tienen a mí? ¿Acaso no me tienen a mí? Me imagino yo Jesús diciéndole eso a los discípulos. Entonces Jesús le dice, tráelos acá, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Me gusta mucho este pasaje. Me encanta este pasaje que nos enseña a depender de Dios. Voy a leerlo y van a estar atentos allí en sus hogares. Amén. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo. Y así nosotros tenemos que estar. Dice el versículo que nosotros lo sabemos de memoria. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Depender de Dios. Hay que aprender a depender de Dios. Nosotros no debemos de depender del de alabanza, del líder que grite más duro, del líder que sepa administrar. No, de los eventos. No debemos nosotros depender de esas circunstancias. Nosotros tenemos que aprender a depender de Jesús de Nazaret. Amén. Quizás de pronto muchos digan, bueno, pero es que los líderes, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? No, es que nosotros no debemos hacer nada. Lo que nosotros debemos hacer es buscar a Jesús de Nazaret, para que en Él encontremos esa paz, ese gozo. Amén. Nosotros no debemos motivar. Nosotros los hijos de Dios no debemos motivar por gritos, por eventos o por líderes que tienen que motivarlos. No. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar motivados es por la presencia de Jesús. Amén. Si tú no entiendes esto, toda la trayectoria de tu vida cristiana, hermano, perdóneme que le diga, no ha tenido sentido, porque tú no has aprendido a depender de Dios. Llega el momento de escasez, pero ¿qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué hago?
¿Qué hago? Se desesperan, se desaniman. Y me imagino yo aquí a la cantidad de mujeres, niños, hombres, jóvenes, adolescentes, desesperados porque no tenían comida, no tenían agua y en un desierto. Y ya caía la noche y cuando hay un desierto, cuando alguien está en un desierto de noche, hay mucho frío. Hay animales, serpientes, escorpiones. Amén. Pero allí encontramos en esta historia la grandeza de nuestro Dios. Él quería enseñarnos algo. Amén. Y sigue diciendo la historia que partió los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. A mí me da a entender esto, hermano, que el mundo necesita de la iglesia. El Señor le da a la iglesia y la iglesia le da a quienes necesitan. Amén. Por eso en esta hora, hermano, hay que aprender a depender de Dios. Porque tú y yo estamos aquí no por casualidad, sino con un propósito grande, con un propósito maravilloso, con un propósito inmenso que tu mente no tiene imaginación de ser. Es un propósito que va más allá de los límites, hermanos. Amén. Y sigue diciendo la Biblia, y comieron todos. Mire, en este versículo, quizás de pronto el enemigo engaña a muchos. De pronto en este acontecimiento, quizás de pronto dijeron, no, pero es que, bueno, alcanzó para toda esa multitud, pero de a pedacito de pan y de a pedacito de pez. No, hermano, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró. Amén. De los pedazos del pan y de los peces. A veces el enemigo quiere meternos a nosotros imaginaciones que nos obligan de pronto a dejar nuestra vida cristiana. Pero no, hermano, yo lo invito en esta noche para que usted no se deje acongojar por esto. Usted no se deje acongojar por el enemigo. Quizás de pronto muchos pensaron, no, sí, comieron todos, sí, pero de a pedacito de pan, de a pedacito de pez. Pero el Señor es tan grande, tan misericordioso, que el que depende de Él, créame, hermano, que el Señor hace cosas grandes. Amén. Dice, hay 3 palabras claves. Comieron todos, todos. Se saciaron y recogieron lo que sobró. Amén. O sea que las palabras claves son, comieron todos, saciaron y sobró. Amén. O sea que el Señor es tan grande que alcanzó para todo. Me imagino yo la barriguita de cada uno de ellos, templaditas como un tambor, llenos. Y recogieron todo eso, lo que sobró. Pero hay algo, y yo no sé si es coincidencia, pero la palabra del Señor nos dice que sobraron 12 cestas llenas. O sea que yo no había necesidad de traer de la ciudad al desierto, sino que ahora era necesario llevar del desierto a la ciudad. Y yo me imagino a los apóstoles avergonzados con su cesta. Miren lo que dice la palabra, 12 cestas llenas. ¿Y cuántos apóstoles son? ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Es casualidad? No. ¿Y a quién le quería dar la enseñanza Jesús? ¿A la multitud? No. A los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que aprendieran a depender de ellos. Para que aprendieran a depender de la multitud. No. Para que aprendieran a depender de ellos mismos. Tampoco. Para que aprendieran a depender del más grande, del más sabio, del todopoderoso, que es nuestro Dios Jesús. Amén, gloria a Dios. Y sigue diciendo ya para terminar, hermanos, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Quizás de pronto nosotros estamos acostumbrados a leer, no es que el Señor alimentó a 5,000, pero déjeme decirle que alimentó, yo creo que un promedio de 20,000 a 25,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Pero ¿cómo, hermano David? ¿Usted cómo se le ocurre decir eso? Si en una multitud, hagamos un paréntesis,
si en la multitud que se aglomeran hay más mujeres y niños? Y miren lo que dice el versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Quizás de pronto nosotros estamos acostumbrados a que nos motiven, a que nos impulsen. Pero yo en esta noche, hermanos, jóvenes, amigos, adolescentes que me escuchan, no dependan de un impulso. Aprendan a depender de Dios. Aprendan a depender de el más grande. Que cuando usted aprende a depender, se le facilita su vida cristiana, hermanos. Yo lo digo, porque en muchas ocasiones quizás de pronto me he quedado sin trabajo, me he quedado sin un empleo. Y quizás de pronto la alacena esté vacía. Pero nosotros creemos y confiamos que tenemos un Dios grande. La hora y el momento menos pensado tocan a la puerta. Hermano, mire, le traje esto. Hermano, mire esto. Hay que aprender a depender de Dios. Por eso en esta noche el consejo, amigo, hermano, joven, adolescente que me escucha en esta noche, aprendamos a depender de Dios. Quizás este pueblo no sabía lo que le esperaba, pero confiaron y se mantuvieron firmes allí en el desierto con Jesús. Y vieron una respuesta grande. Y esa respuesta fue un milagro grande. Así a nosotros como hijos de Dios nos suele pasar. También nosotros a veces pasamos momentos difíciles. Y en estos tiempos de pandemia muchos hermanos se han quedado sin empleo. Quizás de pronto han ocurrido a expatrones, a vecinos, hermanos, y no han tenido una solución. Mi consejo en esta noche es: aprenda a depender de Dios y busque de Dios, que el Señor tiene algo grande, maravilloso, que realmente empieza uno a entender cuando empieza a depender de Dios. Por eso en esta noche dejo este mensaje aquí, hermanos. No tenemos quizás mucho tiempo, pero yo sé que este mensaje ha llegado a su hogar, ha llegado a su corazón. Y si usted está necesitado, tranquilo, busque al Señor, confíe en el Señor, aprenda a depender de Dios. Cierre sus ojos allí donde está, hermanos, y empiece a hablar con el Señor. Quizás de pronto, si usted ha sido mal padre, mal hijo, mal hermano, mal creyente, porque no ha aprendido a depender de Dios, este es el momento. Joven, adolescente, tiene que aprender a depender de Dios, no de los líderes, no de los eventos, no de la alabanza. Sí, gracias a Dios porque tenemos esos medios que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Pero no debemos aprender a depender de esas circunstancias. Tenemos que aprender a depender del más grande, del más poderoso, del sublime, de nuestro Jesús de Nazaret. Por eso en esta hora, Señor Jesucristo, gracias te doy, Dios mío, por tu palabra, Dios santo. Gracias te doy porque tú me enseñas, Dios. Tú me llenas, tú me capacitas, Señor. Enséñame a ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen hermano, buen creyente, Señor. Buena oveja, Dios. Enséñame, Jesús de Nazaret, a hacer tu voluntad, a aprender a depender de ti, Dios, porque sin ti yo nada soy, Señor. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, enséñanos, Señor, úsanos, fortalécenos, Dios mío. En el nombre del Señor de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Amén. Bienvenido a nuestro servicio en línea IPUC Suba la Esperanza, canal cristiano online. Que viva Cristo, con la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Saca tu tiempo de oración antes de cada culto, como lo hacías en el templo. Conéctate a la hora señalada.
martes y jueves a las 7 p.m., sábados a las 6:30 p.m., domingos a las 10 a.m. y 5 p.m. Bendiciones. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero extenderles una invitación muy especial y es a una jornada de ayunos que hemos organizado con la Junta Local a cabeza de nuestro hermano Nelson Dural, pastor de la Iglesia Suba de la Esperanza. Esta jornada de ayunos se realizarán en estas 2 semanas de cuarentena, los días jueves, sábados y domingos. Esta jornada de ayunos tiene 2 propósitos específicos. El primero es orar para que el Señor Jesucristo nos permita volvernos a reunir, a adorar y glorificar su nombre en nuestro lugar de reuniones. Y el segundo es orar por las familias de la iglesia, que el Señor Jesucristo permita que crezca la unión y el amor en todas las familias de Suba la Esperanza. Así que queremos invitar a todos nuestros hermanos, jóvenes, adolescentes y niños para que se unan a esta jornada de ayunos, la cual iniciará el jueves de esta semana, que inicia hoy con la ayuda del Señor Jesucristo. Se realizarán devocionales al finalizar los ayunos por la plataforma de Zoom, los cuales estarán organizados o dirigidos por los comités correspondientes, es decir, los días jueves por el comité de damas dorcas, los días sábados por el comité de jóvenes y los días domingos por junta local. El devocional del día domingo se realizará una vez terminada la transmisión de la escuela dominical. Entonces, a todos los hermanos, niños, jóvenes y adolescentes los esperamos para que nos unamos en oración con la ayuda del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Nuestra oración, la del poder, es mi Jesús, el dueño de él, pero el poder se puede obtener a través de la oración. Nuestra oración, la del poder, es mi Jesús, el dueño de él, pero el poder se puede obtener a través de la oración.